El 17 de octubre de 1985, Javier Montes, un estudiante de sociología de 22 años, desapareció en una callejuela de la ciudad de Guatemala. Durante 38 años, su caso fue un abismo de silencio, una herida abierta en el corazón de su familia y un número más en la terrible estadística de los desaparecidos durante la Guerra Civil. Su rastro se desvaneció por completo, sin testigos, sin demandas, sin una sola pista que ofreciera consuelo o cierre. El expediente se convirtió en un fantasma en los archivos policiales, acumulando polvo y olvido. Hasta que un viejo libro, encontrado décadas después en el fondo de un baúl, reveló un secreto oculto entre sus páginas, cambiando para siempre la narrativa de lo que le sucedió aquella noche. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera enterrada durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de quienes la buscaban? Antes de contarte cómo unas cartas de amor escondidas en un poemario de Neruda destaparon una traición impensable, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. La noche en que Javier desapareció, el aire en la ciudad de Guatemala era denso, cargado de un miedo palpable que se adhería a las paredes de las casas. La dictadura militar agonizaba, pero su violencia era más feroz que nunca. Los coches sin matrícula eran presagios de muerte, y los secuestros a plena luz del día se habían convertido en una macabra normalidad. Javier volvía a casa después de una reunión estudiantil clandestina. Según la reconstrucción de los hechos, apenas le faltaban 2 calles para llegar a su puerta. Un vecino escuchó el chirrido de unos neumáticos y un forcejeo ahogado, pero el terror era un candado en la boca de todos. Cuando el amanecer llegó y Javier no estaba en su cama, la búsqueda comenzó. Sin embargo, no había nada que buscar, ni un solo rastro. La policía abrió un expediente con desgana, lo clasificó como una fuga juvenil y lo cerró en menos de un mes por falta de pruebas. El caso de Javier Montes se convirtió oficialmente en un no caso, un vacío perfecto. Para la familia Montes, el tiempo se detuvo en ese instante. Carlos, el padre, un mecánico de manos fuertes y corazón noble, pareció envejecer 10 años en cuestión de semanas. Su taller, antes un lugar de ruido y vida, se sumió en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido metálico de las herramientas que manejaba con una furia contenida. Ana, la madre, una mujer de fe inquebrantable, comenzó una rutina diaria de visitas a iglesias, morgues y cuarteles militares. Su mirada, antes brillante y llena de calidez, se volvió distante, perdida en un horizonte donde solo existía la imagen de su hijo volviendo a casa. La comida en la mesa perdió su sabor, las conversaciones se extinguieron y la casa se transformó en un mausoleo de la espera, donde cada llamada telefónica y cada coche que frenaba en la calle era a la vez una punzada de esperanza y una nueva dosis de agonía. La hermana menor de Javier, Lucía, que entonces tenía 16 años, cargó con una culpa que la marcaría de por vida. La noche anterior a la desaparición había tenido una discusión trivial con él por un disco de vinilo. Sus últimas palabras hacia su hermano habían sido de enfado adolescente. Esa insignificante pelea se convirtió en su tormento personal, una herida que supuraba en silencio. Mientras sus amigas hablaban de fiestas y primeros amores, Lucía vivía en un mundo paralelo, uno donde aprendía a descifrar el lenguaje del dolor en los ojos de sus padres y a navegar por los pasillos de una casa llena de la presencia asfixiante de una ausencia. Su juventud fue sacrificada en el altar de la incertidumbre, obligada a madurar de golpe para convertirse en el pilar silencioso de una familia que se desmoronaba por dentro, pieza por pieza. La investigación oficial fue una farsa cruel, un teatro burocrático diseñado para no encontrar nada. Los agentes que visitaron a la familia Montes mostraron una apatía que rozaba el desprecio. Sus preguntas eran superficiales, sus notas escasas. El informe final estaba plagado de errores en las fechas y testimonios contradictorios que nunca se molestaron en aclarar. La familia sintió desde el primer momento que no estaban investigando una desaparición, sino administrando un olvido. Carlos intentó presionar. Contactó con un abogado de derechos humanos, pero las amenazas no tardaron en llegar. Llamadas anónimas en mitad de la noche, coches vigilando su casa. El mensaje era inequívoco y brutal. Dejen de buscar, o el próximo desaparecido será otro miembro de la familia.
Se enfrentaban a un muro invisible pero infranqueable, un sistema diseñado no para protegerlos, sino para silenciarlos. El miedo se extendió como una plaga por el barrio. Aquellos que pudieron haber visto o oído algo aquella noche sellaron sus labios. El terror era más poderoso que cualquier lealtad vecinal. La comunidad, que antes compartía celebraciones y dificultades, se fragmentó en un archipiélago de silencios individuales. Las miradas se desviaban al suelo cuando Ana pasaba camino del mercado, y las conversaciones en las esquinas se interrumpían bruscamente. No era maldad, era instinto de supervivencia. Todos sabían que hacer la pregunta equivocada o dar el testimonio correcto podían costarles la vida. El silencio colectivo se convirtió en cómplice del crimen, una segunda desaparición que aisló a la familia Montes en su dolor, rodeados de gente pero sintiéndose completamente solos en su lucha contra un enemigo sin rostro que lo controlaba todo. Pero, ¿quién era Javier Montes? No era solo un rostro en un cartel de Se Busca. Era un joven brillante, carismático e idealista, el orgullo de su familia y una promesa para su país. Como estudiante de sociología en la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, y un foco de resistencia intelectual, Javier creía firmemente en el poder de la educación y la justicia social. Era un líder estudiantil nato. Organizaba grupos de estudio sobre democracia, escribía artículos para panfletos clandestinos y soñaba con una Guatemala libre de opresión. Su lucha no era con armas, sino con ideas. Su desaparición no fue un acto de delincuencia común, fue un acto político calculado. Al llevárselo a él, no solo silenciaron una voz, sino que enviaron un mensaje aterrador a toda una generación de jóvenes que se atrevían a pensar en un futuro diferente. Los primeros años fueron un descenso a los infiernos. La familia agotó sus ahorros, siguiendo pistas falsas que parecían diseñadas para torturarlos. Un informante anónimo les decía que Javier había sido visto en un campo de detención en la costa. Viajaban durante horas solo para encontrar un muro de negación. Otro rumor afirmaba que había logrado cruzar la frontera hacia México. Gastaban lo que no tenían en contactar a personas que prometían información y luego se desvanecían. Cada pista era un espejismo en el desierto de su desesperación. Cada viaje infructuoso, cada puerta cerrada en sus narices, era una capa más de tierra sobre la tumba de su esperanza. La búsqueda se convirtió en una obsesión que consumió sus vidas, una peregrinación sin destino a través de un país que se negaba a devolverles a su hijo. Con el paso del tiempo, la agonía aguda se transformó en un dolor crónico, una tristeza sorda que se instaló en los cimientos de la familia. Los años 80 dieron paso a los 90, se firmaron los acuerdos de paz y Guatemala intentó, superficialmente, sanar sus heridas. Pero para los Montes, la guerra nunca terminó. Aprendieron a vivir con la ausencia de Javier, a celebrar cumpleaños con un plato vacío en la mesa, a incluirlo en las conversaciones como si acabara de salir de la habitación. Su cuarto permaneció intacto, un santuario congelado en 1985, con sus libros, su ropa y sus pósteres en la pared. El mundo exterior seguía adelante, pero dentro de esa casa, el reloj se había roto para siempre. Vivían en un presente perpetuo de pérdida, atrapados en el ámbar de un día de octubre que nunca terminaba. Lucía creció, se enamoró y formó su propia familia, pero la sombra de su hermano desaparecido siempre estuvo presente. Llamó a su hija Clara, un nombre que significaba luz, como un intento desesperado de traer algo de claridad a la oscuridad que había marcado su vida. Clara creció escuchando las historias de su tío Javier, un héroe mítico al que nunca conoció. Veía su fotografía en la sala de estar, el rostro joven y sonriente de un fantasma familiar, y sentía el peso de un duelo que no era suyo, pero que había heredado. La tragedia de Javier no fue solo un evento del pasado, se convirtió en parte del ADN de la familia, una herida transmitida de una generación a otra, un recordatorio constante de que la justicia que nunca llega deja una cicatriz que ni el tiempo puede borrar. Con la firma de los acuerdos de paz en 1996, un frágil optimismo recorrió Guatemala.
Para la familia Montes, esta nueva era de supuesta reconciliación nacional representó una ventana de esperanza, una posibilidad, por remota que fuera, de que la verdad finalmente saliera a la luz. Se crearon comisiones de la verdad y organizaciones de derechos humanos comenzaron a trabajar con más libertad, documentando las atrocidades del pasado. Carlos y Ana, con el cabello ya plateado y los rostros surcados por el dolor, sintieron por primera vez en más de una década que quizás no estaban completamente solos. La promesa de que se investigarían los crímenes de guerra y se honraría a las víctimas les dio un nuevo aliento para retomar la lucha. Se aferraron a esa promesa como un náufrago a una tabla en medio del océano, creyendo que la paz traería consigo la justicia que tanto se les había negado. Movidos por esta nueva esperanza, los Montes se presentaron ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Revivieron el trauma una vez más, relatando cada detalle de la noche de la desaparición, entregando las pocas fotografías que conservaban de Javier, describiendo la indiferencia de la policía y las amenazas posteriores. En las salas de espera se encontraron con cientos de otras familias, cada una con su propio abismo de ausencia. Compartieron historias, lágrimas y un sentimiento de solidaridad que les había sido arrebatado por el miedo. Por un momento sintieron que su dolor individual formaba parte de una herida colectiva que el país finalmente estaba dispuesto a mirar de frente. Dar su testimonio fue un acto de fe, un último intento de confiar en un sistema que les había fallado sistemáticamente, esperando que esta vez sus palabras no cayeran en el vacío. Sin embargo, la maquinaria de la reconciliación resultó ser tan lenta y burocrática como la de la injusticia. El informe final de la comisión reconoció la existencia de desapariciones forzadas como una práctica sistemática del Estado, pero el caso de Javier Montes quedó relegado a una simple mención en un anexo, un número más entre miles. Los archivos militares, donde probablemente se encontraban las respuestas, permanecieron sellados bajo el pretexto de la seguridad nacional. Las leyes de amnistía protegieron a los perpetradores, permitiéndoles caminar libres por las mismas calles donde habían sembrado el terror. Para la familia Montes, el resultado fue una bofetada devastadora. La verdad oficial era una verdad a medias, un reconocimiento genérico que no ofrecía ni nombres, ni responsables, ni, lo más importante, el paradero de su hijo. La paz había llegado, pero la justicia seguía siendo una quimera. Con los años, Carlos se fue apagando. Su taller mecánico, que antes era su refugio, se convirtió en una carga. Sus manos, que habían sido capaces de reparar los motores más complejos, temblaban ahora de una mezcla de vejez y rabia impotente. Dejó de hablar de Javier, pero su búsqueda nunca cesó. Se convirtió en un observador silencioso de la vida, escaneando los rostros de los hombres de su edad en el autobús, en el mercado, en la plaza, buscando un fantasma, un rasgo familiar, una sombra de la sonrisa de su hijo. Cada hombre de unos 50 años era una pregunta sin respuesta. Esta búsqueda silenciosa y obsesiva lo consumió por dentro, convirtiéndolo en un hombre ausente en su propia vida, un padre atrapado eternamente en la noche en que su hijo no volvió a casa, condenado a buscarlo en cada desconocido. Ana, por su parte, encontró una forma diferente de sobrellevar la carga. Su fe, antes una fuente de esperanza en un milagro, se transformó en un diálogo íntimo y silencioso con la memoria de Javier. Ya no rezaba pidiendo su regreso, sino que hablaba con él cada noche, contándole sobre el día, sobre su nieta Clara, sobre cómo el mundo había cambiado. Encendía una vela para él cada 17 de octubre, no como un acto de luto, sino como una afirmación de su existencia. Su dolor se volvió menos una herida abierta y más una presencia constante, una parte de ella misma. Aprendió a encontrar a su hijo no en las promesas vacías de la justicia o en los rumores de informantes, sino en la calidez de sus propios recuerdos, manteniendo vivo su espíritu dentro de las paredes de una casa que nunca dejó de ser su hogar. A principios de la década de 2000, cuando toda esperanza parecía perdida, una llamada anónima a una organización de derechos humanos sacudió los cimientos de la resignación de la familia. Un hombre, que se identificó como un exsoldado en su lecho de muerte, confesó haber sido parte de un escuadrón que operaba en una base militar abandonada en las afueras de la capital. Con una voz rota por la enfermedad y la culpa, describió un lugar donde enterraban a los subversivos después de los interrogatorios. No recordaba nombres ni fechas exactas, su memoria era un laberinto de horrores, pero dio coordenadas aproximadas y mencionó a un joven estudiante de sociología que no dejaba de hablar de justicia hasta el final. Para los Montes, esa descripción fue como un rayo en la oscuridad. La posibilidad, por terrible que fuera, de encontrar sus restos, reavivó la llama de una búsqueda que creían terminada. Lucía, ya una mujer de 40 años, asumió el liderazgo de esta nueva fase. Decidió proteger a sus padres, ahora frágiles y agotados, del posible impacto de otra decepción. Se puso en contacto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, un equipo de valientes expertos dedicados a exhumar fosas comunes. Junto a ellos, inició un arduo proceso de investigación.
Pasó semanas revisando mapas antiguos, entrevistando a otros exmilitares y a campesinos de la zona que recordaban movimientos extraños en aquella época. Cada paso era una mezcla de terror y determinación. Estaba buscando la tumba de su hermano, una idea que la paralizaba y la impulsaba al mismo tiempo. Ya no era la adolescente asustada, sino una mujer luchando por el derecho de su familia a saber, a tener un lugar donde llorar y finalmente a despedirse. El equipo forense comenzó la excavación en el terreno señalado por el informante. Durante días, bajo el sol implacable de Guatemala, el sonido de las palas y los cepillos era lo único que rompía el silencio. Lucía observaba desde la distancia, con el corazón encogido a cada palada de tierra. La tensión era insoportable. Cada hueso que emergía era una punzada de macabra esperanza. Sin embargo, después de 2 semanas de trabajo exhaustivo, los resultados fueron desoladores. Encontraron restos humanos, sí, pero pertenecían a víctimas de un periodo anterior, y las pruebas de ADN no mostraron ninguna coincidencia con la muestra que la familia Montes había proporcionado años atrás. La pista del exsoldado, como tantas otras antes, se disolvió en la nada, dejando tras de sí un cráter aún más profundo de desesperanza y agotamiento emocional. El fracaso de la excavación fue un golpe casi definitivo. La familia se sumió en un silencio profundo, un luto resignado por una verdad que parecía destinada a permanecer enterrada para siempre. Los años siguieron pasando. La tecnología avanzó, surgieron nuevas bases de datos de ADN y el mundo se digitalizó, pero el caso de Javier Montes permaneció anclado en el pasado, un expediente analógico cubierto de polvo. La lucha activa dio paso a una espera pasiva. La esperanza ya no era un motor, sino un eco lejano. La historia de Javier se convirtió en una leyenda familiar, un cuento triste contado a las nuevas generaciones para que entendieran las cicatrices del país en el que vivían y el precio que algunos pagaron por soñar con un futuro mejor. La injusticia se había normalizado, convirtiéndose en el paisaje cotidiano de sus vidas. Llegó el año 2023. Carlos había fallecido unos años antes, llevándose consigo su búsqueda silenciosa. Ana, ahora una anciana de memoria frágil, vivía con Lucía. Su mente a veces se perdía en el pasado, confundiendo a su yerno con Javier o preguntando cuándo volvería su hijo de la universidad. La casa familiar, el epicentro del dolor durante décadas, tuvo que ser vaciada para su venta. Fue en ese proceso, entre cajas de recuerdos y muebles viejos, que se produjo el giro que nadie esperaba. Mientras vaciaba el viejo baúl de su madre, donde guardaba los tesoros más preciados de la familia, Clara, la nieta de Ana, encontró algo que había pasado desapercibido durante casi 40 años. Un viejo libro de poemas de Pablo Neruda que pertenecía a su tío Javier. Un libro que no era solo un libro. El 17 de octubre de 1985, Mateo Vargas, un estudiante de sociología de 22 años, desapareció en una callejuela de la ciudad de Guatemala. Durante 38 años, su caso fue un abismo de silencio, una herida abierta en el corazón de su familia y un número más en la terrible estadística de los desaparecidos durante la Guerra Civil. Su rastro se desvaneció por completo, sin testigos, sin demandas, sin una sola pista que ofreciera consuelo o cierre. El expediente se convirtió en un fantasma en los archivos policiales, acumulando polvo y olvido, hasta que un viejo libro, encontrado décadas después en el fondo de un baúl, reveló un secreto oculto entre sus páginas, cambiando para siempre la narrativa de lo que le sucedió aquella noche. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera enterrada durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de quienes la buscaban? Antes de contarte cómo unas cartas de amor escondidas en un poemario de Neruda destaparon una traición impensable, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. La noche en que Mateo desapareció, el aire en la ciudad de Guatemala era denso, cargado de un miedo palpable que se adhería a las paredes de las casas. La dictadura militar agonizaba, pero su violencia era más feroz que nunca. Los coches sin matrícula eran presagios de muerte, y los secuestros a plena luz del día se habían convertido en una macabra normalidad. Mateo volvía a casa después de una reunión estudiantil clandestina. Según la reconstrucción de los hechos, apenas le faltaban 2 calles para llegar a su puerta. Un vecino escuchó el chirrido de unos neumáticos y un forcejeo ahogado, pero el terror era un candado en la boca de todos. Cuando el amanecer llegó y Mateo no estaba en su cama, la búsqueda comenzó. Sin embargo, no había nada que buscar, ni un solo rastro. La policía abrió un expediente con desgana, lo clasificó como una fuga juvenil y lo cerró en menos de un mes por falta de pruebas. El caso de Mateo Vargas se convirtió oficialmente en un no caso, un vacío perfecto. Para la familia Vargas, el tiempo se detuvo en ese instante. Ricardo, el padre, un mecánico de manos fuertes y corazón noble, pareció envejecer 10 años en cuestión de semanas. Su taller, antes un lugar de ruido y vida,
se sumió en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido metálico de las herramientas que manejaba con una furia contenida. Isabel, la madre, una mujer de fe inquebrantable, comenzó una rutina diaria de visitas a iglesias, morgues y cuarteles militares. Su mirada, antes brillante y llena de calidez, se volvió distante, perdida en un horizonte donde solo existía la imagen de su hijo volviendo a casa. La comida en la mesa perdió su sabor, las conversaciones se extinguieron, y la casa se transformó en un mausoleo de la espera, donde cada llamada telefónica y cada coche que frenaba en la calle era a la vez una punzada de esperanza y una nueva dosis de agonía. La hermana menor de Mateo, Sofía, que entonces tenía 16 años, cargó con una culpa que la marcaría de por vida. La noche anterior a la desaparición, había tenido una discusión trivial con él por un disco de vinilo. Sus últimas palabras hacia su hermano habían sido de enfado adolescente. Esa insignificante pelea se convirtió en su tormento personal, una herida que supuraba en silencio. Mientras sus amigas hablaban de fiestas y primeros amores, Sofía vivía en un mundo paralelo, uno donde aprendía a descifrar el lenguaje del dolor en los ojos de sus padres y a navegar por los pasillos de una casa llena de la presencia asfixiante de una ausencia. Su juventud fue sacrificada en el altar de la incertidumbre, obligada a madurar de golpe para convertirse en el pilar silencioso de una familia que se desmoronaba por dentro, pieza por pieza. La investigación oficial fue una farsa cruel, un teatro burocrático diseñado para no encontrar nada. Los agentes que visitaron a la familia Vargas mostraron una apatía que rozaba el desprecio. Sus preguntas eran superficiales, sus notas escasas. El informe final estaba plagado de errores en las fechas y testimonios contradictorios que nunca se molestaron en aclarar. La familia sintió desde el primer momento que no estaban investigando una desaparición, sino administrando un olvido. Ricardo intentó presionar, contactó con un abogado de derechos humanos, pero las amenazas no tardaron en llegar. Llamadas anónimas en mitad de la noche, coches vigilando su casa. El mensaje era inequívoco y brutal. Dejen de buscar, o el próximo desaparecido será otro miembro de la familia. Se enfrentaban a un muro invisible pero infranqueable, un sistema diseñado no para protegerlos, sino para silenciarlos. El miedo se extendió como una plaga por el barrio. Aquellos que pudieron haber visto u oído algo aquella noche, sellaron sus labios. El terror era más poderoso que cualquier lealtad vecinal. La comunidad, que antes compartía celebraciones y dificultades, se fragmentó en un archipiélago de silencios individuales. Las miradas se desviaban al suelo cuando Isabel pasaba camino del mercado, y las conversaciones en las esquinas se interrumpían bruscamente. No era maldad, era instinto de supervivencia. Todos sabían que hacer la pregunta equivocada o dar el testimonio correcto podía costarles la vida. El silencio colectivo se convirtió en cómplice del crimen, una segunda desaparición que aisló a la familia Vargas en su dolor, rodeados de gente, pero sintiéndose completamente solos en su lucha contra un enemigo sin rostro que lo controlaba todo. Pero, ¿quién era Mateo Vargas? No era solo un rostro en un cartel de "Se busca". Era un joven brillante, carismático e idealista, el orgullo de su familia y una promesa para su país. Como estudiante de sociología en la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, y un foco de resistencia intelectual, Mateo creía firmemente en el poder de la educación y la justicia social. Era un líder estudiantil nato, organizaba grupos de estudios sobre democracia, escribía artículos para panfletos clandestinos y soñaba con una Guatemala libre de opresión. Su lucha no era con armas, sino con ideas. Su desaparición no fue un acto de delincuencia común, fue un acto político calculado. Al llevárselo a él, no solo silenciaron una voz, sino que enviaron un mensaje aterrador a toda una generación de jóvenes que se atrevían a pensar en un futuro diferente. Se aferraron a esa promesa como un náufrago a una tabla en medio del océano, creyendo que la paz traería consigo la justicia que tanto se les había negado. Movidos por esta nueva esperanza, los Vargas se presentaron ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Revivieron el trauma una vez más, relatando cada detalle de la noche de la desaparición, entregando las pocas fotografías que conservaban de Mateo, describiendo la indiferencia de la policía y las amenazas posteriores. En las salas de espera se encontraron con cientos de otras familias, cada una con su propio abismo de ausencia. Compartieron historias, lágrimas y un sentimiento de solidaridad que les había sido arrebatado por el miedo. Por un momento, sintieron que su dolor individual formaba parte de una herida colectiva que el país finalmente estaba dispuesto a mirar de frente. Dar su testimonio fue un acto de fe, un último intento de confiar en un sistema que les había fallado sistemáticamente, esperando que esta vez sus palabras no cayeran en el vacío. Sin embargo, la maquinaria de la reconciliación resultó ser tan lenta y burocrática como la de la injusticia. El informe final de la comisión reconoció la existencia de desapariciones forzadas como una práctica sistemática del Estado. Pero el caso de Mateo Vargas quedó relegado a una simple mención en un anexo, un número más entre miles. Los archivos militares, donde probablemente se encontraban las respuestas, permanecieron sellados bajo el pretexto de la seguridad nacional. Las leyes de amnistía protegieron a los perpetradores, permitiéndoles caminar libres por las mismas calles donde habían sembrado el terror. Para la familia Vargas, el resultado fue una bofetada devastadora. La verdad oficial era una verdad a medias, un reconocimiento genérico que no ofrecía ni nombres, ni responsables, ni, lo más importante, el paradero de su hijo. La paz había llegado, pero la justicia seguía siendo una quimera. Llegó el año 2023. Ricardo había fallecido unos años antes, llevándose consigo su búsqueda silenciosa. Isabel, ahora una anciana de memoria frágil, vivía con Sofía. Su mente a veces se perdía en el pasado, confundiendo a su yerno con Mateo, o preguntando cuándo volvería su hijo de la universidad. Tras su muerte, la casa familiar, el epicentro del dolor durante décadas, tuvo que ser vaciada para su venta. Fue en ese proceso, entre cajas de recuerdos y muebles viejos, que se produjo el giro que nadie esperaba. Mientras vaciaba el viejo baúl de su abuela, donde guardaba los tesoros más preciados de la familia, Elena, la nieta de Isabel y abogada de profesión, encontró algo que había pasado desapercibido durante casi 40 años. Un viejo libro de poemas de Pablo Neruda que pertenecía a su tío Mateo. Un libro que no era solo un libro. Al principio, Elena lo sostuvo con una mezcla de reverencia y tristeza. Era un objeto casi sagrado en la mitología familiar, una reliquia de un santo al que nunca conoció. La portada estaba gastada, las esquinas dobladas, y olía a papel viejo y a tiempo detenido. Lo hojeó sin un propósito claro, simplemente conectando con el tacto de algo que había pertenecido a Mateo. Pero algo no encajaba. El libro se sentía extrañamente rígido, más pesado de lo normal. Como abogada, su mente estaba entrenada para notar las anomalías, los detalles que rompían un patrón. Pasó los dedos por el borde de las páginas y sintió un contorno irregular. No era un libro común. Era un objeto que había sido modificado, que ocultaba algo en su interior, un secreto que había esperado pacientemente a ser descubierto. Con un cuidado casi quirúrgico, Elena forzó suavemente las páginas centrales. Descubrió que una sección del libro había sido meticulosamente vaciada, creando un compartimiento secreto. Dentro, protegido del tiempo y la humedad, había un pequeño fajo de cartas, atadas con un hilo que alguna vez fue azul. Estaban dobladas con esmero, y la tinta de la pluma, aunque ligeramente desvaída, era perfectamente legible. Eran cartas de amor. Cartas que Mateo había escrito a una compañera de activismo llamada Laura, un nombre que la familia nunca había oído. De repente, Elena no sostenía solo un libro, sino la clave de una vida secreta, un capítulo de la historia de su tío que había permanecido completamente oculto. La sobrina doliente dio paso a la investigadora, sintiendo el pulso de un caso que acababa de resucitar en sus manos. Se sentó en el suelo polvoriento de la casa vacía y comenzó a leer. Las primeras cartas eran un torbellino de idealismo juvenil y amor apasionado. Mateo le escribía a Laura sobre sus sueños de una Guatemala justa, citaba a poetas y filósofos, y le declaraba un amor que parecía tan grande como su causa. Describía reuniones clandestinas, el miedo constante,
pero también la euforia de sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Las cartas revelaban que Laura había tenido que huir del país semanas antes de la desaparición de Mateo, y él le prometía que pronto se reuniría con ella, que construirían un futuro juntos, lejos del horror. Elena sintió un nudo en la garganta. Estaba conociendo al hombre, no solo al mártir. Un joven lleno de vida, con planes, y un corazón a punto de estallar de amor y esperanza. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono de las cartas se oscurecía. La euforia daba paso a una paranoia creciente. Mateo describía la brutal represión, cómo sus compañeros desaparecían uno a uno. Y entonces, en una de las últimas cartas, fechada solo 3 días antes de su secuestro, Elena leyó la frase que lo cambió todo. Mateo le confesaba a Laura su temor a una traición. No temía solo a los militares sin rostro, sino a alguien cercano. Mencionaba por su nombre a un amigo íntimo de su círculo de activistas, Andrés, quien había empezado a hacer preguntas extrañas sobre las rutas seguras y los horarios de los demás. Escribió que Andrés, que siempre estaba sin dinero, de repente tenía para cigarrillos y alcohol, y que su mirada se había vuelto esquiva, culpable. La desaparición de Mateo no había sido un acto anónimo del Estado, había sido facilitada por una traición. El impacto de esa revelación fue como una onda expansiva que reconfiguró casi 40 años de dolor. El enemigo ya no era un sistema abstracto y todopoderoso, ahora tenía un nombre, un rostro familiar. La historia que la familia se había contado a sí misma, la de un héroe secuestrado por las fuerzas del mal, se desmoronó para dar paso a una verdad mucho más sucia y dolorosa, la de la traición personal. Para Elena, la abogada, esas cartas no eran solo un testamento emocional, eran una prueba, un documento que señalaba directamente a un posible culpable. El caso de Mateo Vargas, cerrado y olvidado en un archivo polvoriento, acababa de ser reabierto de la forma más inesperada posible, no en un tribunal, sino en el suelo de una casa a punto de ser vendida, gracias a las palabras de un muerto que se negaba a ser silenciado. La noticia cayó sobre Sofía como una bomba. La imagen de Andrés, el amigo leal que había llorado con ellos en los primeros días de la desaparición, que incluso les había ayudado a pegar carteles con el rostro de Mateo, se hizo añicos. El dolor de la ausencia se mezcló con la rabia ardiente de la traición. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien que había compartido sus ideales y su mesa pudo haberlos entregado a los verdugos? La revelación no trajo alivio, sino una nueva capa de tormento. Pero para Elena, el shock inicial rápidamente se convirtió en una determinación fría y precisa. Tenía un nombre, tenía un móvil, y tenía el arma que nadie más había tenido en 4 décadas, la verdad escrita de puño y letra por la propia víctima. La búsqueda de justicia, abandonada por el Estado, ahora tenía una nueva líder. La sobrina que nunca conoció a su tío estaba a punto de exigir las cuentas que el tiempo no había logrado saldar. Con las cartas en la mano, un testamento de amor y miedo escrito casi 4 décadas atrás, Elena dejó de ser la sobrina doliente para convertirse en la abogada que su familia necesitaba. Su primer paso fue una búsqueda metódica y silenciosa. En la era digital, un fantasma del pasado como Andrés no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Utilizando bases de datos públicas, registros mercantiles y redes profesionales, Elena rastreó su huella a lo largo de los años. El resultado fue escalofriante y a la vez predecible. Andrés no era un hombre atormentado viviendo en la miseria. Al contrario, se había convertido en un próspero empresario del sector de la construcción, con una familia respetada y una vida construida sobre los cimientos de una traición. La fachada de respetabilidad hacía que la verdad oculta fuera aún más monstruosa, y Elena supo que debía proceder con una cautela extrema. Antes de enfrentarse al hombre que había sentenciado a su tío, Elena necesitaba más que las cartas. Necesitaba un testigo vivo, alguien que pudiera corroborar la historia y pintar un cuadro completo de aquel círculo de jóvenes activistas. El siguiente nombre en su lista era Laura, la destinataria del amor y las confesiones de Mateo. La búsqueda de Laura fue más compleja. Había huido como exiliada política y su rastro se había perdido. Elena pasó semanas contactando a organizaciones de derechos humanos en Europa y Norteamérica, siguiendo hilos tenues de información. Finalmente, la encontró. Laura vivía en Montreal, Canadá. Era una profesora universitaria jubilada que había dedicado su vida a estudiar los movimientos sociales en Latinoamérica. Para Elena, encontrarla no era solo un paso en la investigación, era conectar con la única persona que había conocido el corazón de Mateo en sus últimos días. La videollamada con Laura fue como abrir una cápsula del tiempo. Con una voz tranquila pero cargada de un dolor que los años no habían borrado,
Laura confirmó cada detalle de las cartas. Recordaba perfectamente la creciente paranoia de Mateo y sus sospechas sobre Andrés. Aportó un dato crucial que Mateo no había escrito. Andrés no solo tenía problemas de dinero, sino que su padre, un funcionario de bajo rango, estaba siendo investigado por corrupción. Laura creía que los servicios de inteligencia habían usado esa amenaza contra el padre para presionar a Andrés, ofreciéndole una salida a cambio de información. De repente, la traición dejaba de ser un simple acto de codicia para convertirse en una compleja red de chantaje y miedo. Andrés no solo había vendido a su amigo, probablemente lo había hecho para salvar a su propia familia, una verdad que no lo absolvía, pero que hacía la historia aún más trágica. Con el testimonio de Laura grabado y transcrito, Elena tenía ahora una base sólida. Laura mencionó también un nombre que aparecía recurrentemente en las conversaciones de la época, un oficial del ejército conocido por su brutalidad en los interrogatorios, un tal coronel Gutiérrez, que solía frecuentar un café cercano. La Universidad para reclutar informantes. Este nuevo dato permitió a Elena sumergirse en los archivos de La Paz, los documentos desclasificados tras los acuerdos de 1996. Pasó días enteros en salas polvorientas, revisando miles de páginas de informes militares y testimonios, y allí lo encontró. El nombre del coronel Gutiérrez estaba vinculado a una operación de contrainsurgencia llamada Operación Limpieza, cuyo objetivo era desmantelar las células estudiantiles de la Universidad de San Carlos. La pieza final del rompecabezas estaba encajando. La traición personal de Andrés había sido solo el primer eslabón de una cadena de mando criminal orquestada desde las más altas esferas del poder militar. Los documentos del archivo revelaron la metodología del horror con una frialdad burocrática. La operación Limpieza se basaba en la infiltración y la delación. Reclutaban a estudiantes vulnerables, como Andrés, y los obligaban a entregar listas de nombres, horarios de reuniones y rutas seguras. A cambio, recibían dinero o la anulación de cargos contra ellos o sus familiares. Los informes describían los secuestros como traslados para interrogatorio y a las víctimas como elementos neutralizados. El caso de Mateo Vargas no aparecía explícitamente, pero su perfil y la fecha de su desaparición encajaban perfectamente en el cronograma de una serie de secuestros llevados a cabo por el batallón del coronel Gutiérrez en octubre de 1985. Elena ahora no solo tenía la historia de su tío, tenía el modus operandi completo de la maquinaria de muerte que se lo había llevado. Para Sofía, cada nueva revelación que su hija le presentaba era como recibir un golpe en una herida que nunca había cerrado. La imagen de Andrés, el amigo que la había consolado, se transformó en la de un monstruo. La rabia inicial dio paso a una profunda y amarga tristeza, al comprender la tela araña en la que su hermano y su amigo habían quedado atrapados. El dolor ya no era solo por la ausencia, sino por la humanidad rota, por la forma en que el miedo puede corromper el alma y convertir a un amigo en un verdugo. Mientras Elena se movía con la precisión de una estratega, Sofía procesaba la información como la hermana que había perdido una parte de su vida. La verdad, lejos de ser liberadora, se sentía como un veneno que se extendía hacia atrás en el tiempo, contaminando cada recuerdo que tenía de aquellos años. Con todas las pruebas sobre la mesa, las cartas de Mateo, el testimonio de Laura y los informes militares que implicaban al coronel Gutiérrez y su programa de informantes, Elena supo que había llegado el momento. No podía llevar el caso a un tribunal penal. Los crímenes habían prescrito y el coronel había muerto años atrás. Pero no buscaba una condena legal, sino una condena moral e histórica. Su objetivo era la confesión. Preparó un dossier que contenía copias de las cartas, fragmentos de la declaración de Laura y los documentos del archivo. No iba a enfrentarse a Andrés con acusaciones, sino con la verdad irrefutable de su pasado. Llamó a su oficina, se presentó como una abogada interesada en un viejo caso de derechos humanos y concertó una cita. El momento de la verdad, pospuesto durante 38 años, era inminente. La oficina de Andrés era un santuario de éxito y olvido. Ubicada en el último piso de un moderno edificio de cristal, ofrecía una vista panorámica de una ciudad de Guatemala que había intentado enterrar su pasado bajo capas de asfalto y progreso. Andrés, un hombre de cabello cano y gestos medidos, recibió a Elena con la cordialidad distante de quien está acostumbrado a las reuniones de negocios. No tenía idea de que la joven abogada sentada frente a él no venía a hablar de contratos, sino a desenterrar un fantasma.
Elena colocó el dossier sobre la mesa de caoba pulida. El contraste entre el papel amarillento de las cartas y el lujo estéril de la oficina era brutal. El aire se cargó de una tensión silenciosa, la calma que precede a la tormenta que ha tardado 38 años en formarse. Elena no comenzó con una acusación. Su estrategia fue mucho más devastadora. Abrió el dossier y, sin decir una palabra, deslizó sobre la mesa una fotocopia de la primera carta de Mateo. La caligrafía inconfundible, la pasión juvenil, las menciones a un futuro juntos con Laura. Luego le mostró una segunda carta, esta vez la que hablaba del miedo, de la traición. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Andrés. Mateo guardaba esto en un libro de Neruda, dijo Elena, con una voz desprovista de emoción. Escribió que tu mirada se había vuelto esquiva, que de repente tenía dinero para cigarrillos. Hablaba de ti no con odio, sino con una confusión dolorosa, como si no pudiera entender que su amigo, su hermano, pudiera ser la causa de su miedo. No era una pregunta, era la presentación de una evidencia que había sobrevivido al tiempo. El efecto fue inmediato y demoledor. La fachada de hombre de negocios respetable se desmoronó en segundos. Un temblor incontrolable se apoderó de las manos de Andrés. Su rostro, antes bronceado y seguro, palideció hasta adquirir un tono ceniciento. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un sonido ahogado. Los ojos, que habían supervisado proyectos millonarios, ahora estaban perdidos, fijos en la caligrafía de un amigo muerto. El peso de casi 4 décadas de silencio, de culpa reprimida y de una vida construida sobre una mentira, se derrumbó sobre él. No fue la amenaza de la ley lo que lo rompió, sino el eco de la voz de Mateo, que le hablaba directamente desde esas páginas. El fantasma que había mantenido encerrado durante toda su vida adulta estaba ahora sentado frente a él, exigiendo una respuesta. Y entonces, con la voz rota de un anciano que finalmente se rinde, confesó. La historia que emergió no fue la de un monstruo, sino la de un joven aterrorizado atrapado en una trampa mortal. Los servicios de inteligencia lo habían abordado semanas antes. Su padre, un modesto funcionario, estaba siendo investigado por un pequeño acto de corrupción. Una falta menor que el régimen magnificó hasta convertirla en una amenaza de prisión y ruina para toda su familia. Le ofrecieron un trato diabólico. La investigación contra su padre desaparecería si él colaboraba. Solo tenía que proporcionar información sobre las actividades de su grupo estudiantil. Al principio se negó, pero la presión, las amenazas veladas contra su hermana pequeña, lo doblegaron. Entregar a Mateo, el líder, el más visible, fue el precio que pagó para salvar a los suyos. La confesión se volvió un torrente de detalles macabros. Andrés relató cómo, la tarde del 17 de octubre, confirmó a su contacto la ruta que Mateo tomaría para volver a casa después de la reunión. Describió el coche sin matrícula que había visto esperando en una esquina. Un Ford Falcon de color oscuro, el vehículo preferido por los escuadrones de la muerte. Les había dado todo: horarios, nombres, puntos de encuentro. A cambio, recibió un sobre con dinero, el mismo que usó para comprar los cigarrillos que Mateo mencionó en su última carta, y la promesa de que su familia estaría a salvo. Nunca volvió a saber nada de Mateo, pero durante años, cada vez que veía un Ford Falcon oscuro, el pánico le helaba la sangre. Vivió el resto de su vida mirando por encima del hombro, no por miedo a la justicia, sino por miedo al fantasma de su amigo. Pero la confesión no terminó ahí. En un último acto de expiación tardía, Andrés se levantó, caminó con paso vacilante hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, y sacó un viejo mapa doblado. Era un plano topográfico de una finca en las afueras de la ciudad, un terreno que había pertenecido al ejército en los años 80. Su contacto, en un momento de debilidad o jactancia borracha años después, le había revelado dónde terminaban los trasladados. Con un dedo tembloroso señaló un punto marcado con una pequeña cruz a lápiz. «Están allí», susurró. Dijo que los enterraron a todos juntos, en una zanja junto a un viejo pozo seco. Mateo y los otros que se llevaron esa semana. No era solo una confesión. Era la llave que abría la tumba, la pieza final que podía devolverle a Mateo,
y a los otros su nombre y su historia. Elena tomó el mapa. Sus manos no temblaban. Sentía el peso abrumador de la verdad, una verdad más sucia y dolorosa de lo que jamás había imaginado. No había triunfo en su corazón, solo una profunda y helada tristeza. Dejó a Andrés derrumbado en su lujosa oficina, un hombre rico en posesiones, pero completamente en bancarrota moral. Al salir del edificio y volver a la luz del sol, respiró hondo. La primera llamada fue a su madre. Con voz firme pero cargada de emoción, le dijo las palabras que Sofía había esperado oír durante 38 años, las palabras que eran a la vez una liberación y una condena. Lo hemos encontrado. Sé dónde está Mateo. El motor de la justicia, oxidado y silenciado por décadas de miedo y olvido, acababa de volver a la vida con un estruendo que sacudiría los cimientos de muchas vidas. Con el mapa de Andrés en su poder, Elena no acudió a la policía, sino directamente a la Fundación de Antropología Forense. Sabía que la justicia oficial era un laberinto de burocracia y posibles filtraciones. El equipo de forenses, acostumbrado a desenterrar los secretos más oscuros del país, actuó con una discreción y una rapidez que contrastaban con décadas de inacción estatal. La exhumación en la vieja finca militar se llevó a cabo en un silencio casi sagrado. Durante días, bajo un sol inclemente, los expertos cepillaron la tierra con una delicadeza que parecía un acto de piedad. Sofía y Elena observaban desde lejos, cada palada de tierra removiendo también capas de su propio dolor. Cuando los primeros restos humanos aparecieron, no hubo gritos, solo un profundo y compartido suspiro. El fantasma de Mateo estaba a punto de adquirir una forma tangible y devastadora, poniendo fin a la tortura de la imaginación. Siguieron semanas de una espera agónica, esta vez en los pasillos de un laboratorio. Los análisis de ADN son un proceso frío, científico, pero para la familia Vargas, cada día era una eternidad. Cuando finalmente llegó la llamada, fue Elena quien atendió. Escuchó en silencio, asintiendo, su rostro una máscara de contención profesional que apenas ocultaba la tormenta interior. Colgó el teléfono y miró a su madre. No necesitó decir nada. Sofía, que había mantenido una fortaleza increíble durante todo el proceso, se derrumbó. No fue un llanto de tristeza aguda, sino el sollozo profundo y agotado de quien ha cargado un peso insoportable durante 38 años. La confirmación científica era el punto final. Mateo ya no estaba desaparecido, estaba muerto. La última y cruel brasa de esperanza se había extinguido. Pero en su lugar, por primera vez, había una certeza sobre la que podían empezar a construir el duelo. El funeral de Mateo Vargas no fue solo un acto de luto familiar, sino un evento de reivindicación nacional. Cientos de personas acudieron al cementerio, familiares de otros desaparecidos, estudiantes universitarios que solo conocían su historia por los relatos, activistas de derechos humanos y vecinos que décadas atrás habían callado por miedo. Por fin, la familia tenía una tumba donde llevar flores, un lugar físico donde concentrar su amor y su dolor. Durante el servicio, Elena no habló de la traición ni de los verdugos. Habló del joven de 22 años que amaba la poesía, que soñaba con un país justo y que creía en el poder de la palabra. Al devolverle su nombre y su historia, no solo estaban enterrando unos restos, sino que estaban rescatando su memoria del olvido al que el régimen lo había condenado, convirtiendo su tumba en un monumento contra el silencio. Andrés fue procesado. Dada su avanzada edad y su frágil estado de salud, fue condenado a arresto domiciliario, una sentencia que muchos consideraron demasiado leve. Sin embargo, su verdadero castigo no lo dictó un juez. Su confesión se hizo pública, y la historia del respetado empresario que había entregado a su mejor amigo a los escuadrones de la muerte se convirtió en un escándalo nacional. Su imperio empresarial se desmoronó, sus socios le dieron la espalda, y lo que fue más doloroso para él, su propia familia lo repudió. Vivió sus últimos años en un aislamiento absoluto, prisionero no entre cuatro paredes, sino en la cárcel de su propia infamia. Murió solo, despojado de la respetabilidad que había comprado con la vida de Mateo. Su final fue un recordatorio de que hay deudas que, aunque la ley no las cobre por completo, la vida se encarga de saldar de la forma más implacable. La fosa común junto al pozo seco no solo contenía los restos de Mateo,
Gracias al mapa de Andrés y a la exhaustiva investigación forense, se identificaron los cuerpos de otros 4 estudiantes desaparecidos en la misma semana de octubre de 1985. 4 familias más pudieron salir del limbo de la incertidumbre. El caso de Mateo Vargas se convirtió en un catalizador, un precedente que reabrió heridas, pero también puertas que llevaban décadas cerradas. La historia, impulsada por el coraje de Elena, inspiró a otras familias a no rendirse, a buscar en viejos baúles, a hablar con antiguos vecinos, a seguir tirando de los hilos sueltos del pasado. La verdad de un solo hombre había destapado una verdad colectiva, demostrando que debajo de la superficie de la Guatemala moderna seguía existiendo un cementerio clandestino de historias que se negaban a permanecer enterradas. La casa de la familia Vargas, que estuvo a punto de ser vendida, encontró un nuevo propósito. Sofía y Elena decidieron no desprenderse del lugar que había sido a la vez santuario y prisión. La transformaron en la sede de la Fundación 17 de Octubre, una pequeña organización dedicada a ofrecer asesoramiento legal y apoyo emocional a familias de desaparecidos. El cuarto de Mateo, antes congelado en el tiempo, se convirtió en un archivo de memoria, lleno de documentos, fotografías y testimonios. La familia no encontró la felicidad, pues esa había sido robada para siempre, pero encontró un sentido. Su dolor se transformó en una misión. Aprendieron que la única forma de honrar a los ausentes no es solo llorarlos, sino continuar la lucha por los ideales por los que vivieron y murieron, asegurándose de que ninguna otra familia tuviera que esperar 40 años por la verdad. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La tumba de Mateo Vargas no fue el final de una historia, sino el principio de muchas otras. La noticia de la exhumación y la confesión de Andrés se extendió como un reguero de pólvora, no solo en los medios de comunicación, sino en los susurros de los barrios y las conversaciones familiares. El caso se convirtió en un seísmo moral que sacudió los cimientos de la amnesia colectiva. Obligó a una sociedad que había elegido el olvido como mecanismo de supervivencia a mirarse en el espejo de su propio pasado. La historia de un joven traicionado por su amigo resonó con una fuerza universal, convirtiéndose en un símbolo para los miles de desaparecidos cuyas historias aún permanecían en la sombra. De repente, el silencio dejó de ser una opción para muchos. La verdad de Mateo les había dado permiso para buscar la suya. Para Sofía, la justicia no llegó en un tribunal, sino en la paz de poder nombrar su dolor. La culpa que la había atormentado desde la adolescencia, aquella por una discusión trivial sobre un disco, se disolvió finalmente frente a la tumba de su hermano. El conocimiento de la verdad, por brutal que fuera, la liberó de la carga de lo desconocido. La fundación se convirtió en su razón de ser. Ya no era la guardiana de una ausencia, sino la constructora de una memoria activa. Cada familia que entraba por la puerta de su antigua casa buscando ayuda era un reflejo de su propio calvario, y en cada pequeño avance que lograban, encontraba una forma de honrar a Mateo, transformando el legado de una tragedia personal en una herramienta de sanación colectiva para un país que aún tenía demasiadas tumbas sin nombre. Elena, por su parte, encarnó la promesa de una nueva generación que se negó a heredar el silencio de sus padres. Creció con el peso de un fantasma, pero en lugar de dejarse aplastar por él, utilizó las herramientas de su tiempo, la ley, la tecnología y una inquebrantable determinación para enfrentarlo. Su victoria no fue la condena de un anciano, sino la demolición del muro de impunidad que él y tantos otros habían construido. Demostró que la justicia no siempre prescribe en el corazón de quienes buscan y que la memoria puede ser el arma más poderosa contra el olvido. Su lucha inspiró a otros jóvenes, hijos y nietos de desaparecidos, a convertirse en los detectives de sus propias historias familiares, reabriendo casos que el Estado había dado por muertos. La historia de Mateo Vargas dejó una lección indeleble, una que resonó más allá de las fronteras de Guatemala. Enseñó que la justicia a veces no es una sentencia, sino el simple acto de devolver un nombre a unos huesos y una historia a un silencio. El perdón puede ser una elección personal, pero la verdad es un derecho colectivo. La paz construida sobre fosas comunes y secretos inconfesables es una paz frágil, una mentira que tarde o temprano se desmorona. Aquel día todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir un futuro y que no hay tumba lo suficientemente profunda como para silenciar para siempre la voz de los ausentes. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo.
No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.